Seguro que los patitos. Estamos a 5 de septiembre de 1989. La Federación Internacional de Atletismo anula en ese momento el récord mundial de velocidad por dopaje del atleta canadiense Ben Johnson. Todos debemos recordar ese momento en el que Ben Johnson obtiene el récord mundial de velocidad. Han pasado muchos años. Han pasado muchas cosas y probablemente solamente los más viejos del lugar recuerden ese momento histórico en el que se pasó una suerte de frontera. El hijo del viento, Carl Lewis, fue el que heredó esa medalla de oro y Ben Johnson quedó estigmatizado. Un estigma que, por ejemplo, el señor Maradona tuvo, a pesar de que no era la primera vez, a pesar de que había salido algún asunto por ahí. Pero fue en plenos Juegos Olímpicos de Estados Unidos, en 1994, cuando Argentina parecía que carburaba. Se lo quitaron del medio con el asunto del dopaje y de las trojas. Es interesante el asunto del dopaje y de las trojas en el ámbito del deporte, porque como comentamos en su momento respecto del Tour de Francia, ya en la primera edición, en 1903, hubo elementos externos que sirvieron para ayudar a esos combatientes contra el espacio y el tiempo para poder tener simplemente la posibilidad de llegar a meta. El ciclismo ha sido dado, ahí está la hemeroteca, en situaciones que igual ahora son olvidadas respecto de Biarritz, del propio combatiente de US Postal, el señor Lance Armstrong, que supuestamente obtuvo 7 tours, pero luego fue descalificado y le retiraron todos los títulos. Viana Ries le quitó el sexto tour a Miguel Indurain, en 1996, creo recordar. Y por tanto, esta vertiente es interesante respecto de hasta qué punto para Sitius Altis Fortius es imprescindible para el pensamiento de algunos el hecho de obtener elementos extra deportivos, en tanto cuanto hay una reflexión que se solía hacer respecto de los 100 metros lisos, pero también infiere a otros que el ser humano, en su configuración actual, tiene unos límites. No puede correr más rápido por su desarrollo, a pesar de que pueda uno entrenarse. Recordemos juegos de la historia, como por ejemplo la película 1981 Carros de Fuego, con Harold Abrahams y Eric Liddell, con esa idea de que los juegos eran amateurs, aquellos de París de 1924. Ahora hemos tenido un siglo después los Juegos Olímpicos de 2024 en París. La idea de que uno de ellos, uno de los dos protagonistas, coge al señor Musabini, interpretado por Bilbo Ian Holm, Bilbo Baggins, que era una ruptura del status quo. ¿Cómo alguien puede entrenarse profesionalmente y con un entrenador profesional para unos juegos que son voluntariosos? El aura de la competencia por el amor al arte deportivo. Y ahí tenemos que había la idea de que no se podía bajar de 10 segundos. Se van décima a décima, centésima a centésima, se van recortando, hasta llegar a ese impresionante récord de Ben Johnson. Luego se ha superado el récord de Ben Johnson de manera legítima. ¿Hasta qué punto se pueden ir rascando décimas y centésimas al cronómetro para poder poner al hombre veloz, no solamente el hijo del viento, que fue Carl Lewis?
Hay quien dice que en algún momento llegaremos al límite y empezaremos a ir para atrás como los cangrejos. Es decir, que empezaremos a notar esa situación en la que no solamente se empezarán a hacer récords del mundo, sino que empezaremos a volver a ver carreras que van subiendo décima a décima, centésima a centésima en ese momento, porque ya no se podrá ir más. Se habrá llevado al límite de lo que la arquitectura humana puede establecer. Se habrá llegado a esos límites, pero hay quien dice que esos límites no existen. Podemos hablar de la transhumanidad, el hecho de incorporar elementos biomecánicos. Podríamos hablar de muchos elementos que la filosofía, el marco científico, incluso la pseudociencia, ha metido en las reflexiones para no solamente el marco deportivo. A fin de cuentas, lo deportivo siempre ha tenido una permeación a la realidad histórica real, auténtica, en tanto cuanto hay vinculación de la maratón con la batalla de Maratón, en tanto en cuanto en esa batalla era necesario, esa victoria, los combatientes del lado derrotado fueron por mar, pero era necesario que ese humilde anónimo soldado fuera a Atenas a contar lo que había sucedido. Dicen que cuando llegó y contó y se bajaron los efluvios, entonces es cuando palmó. Mal destino para invitar a los demás. Oye, ¿quieres correr una maratón? El primero que lo hizo murió inmediatamente después de correrla. No sé si es un buen incentivo de marketing. Pero ciertamente la idea fundamental de aquella situación era la que hicieron. Decir, cuando llegaron, poquito después. Si usted que ha combatido allá ve a las gentes en las almenas, en la ciudad de Atenas, dispuestos a combatir, y que puede enfrentarse a una nueva batalla porque están dispuestos a combatir, a pesar de que alguien decía que los atenienses, a diferencia de los espartanos, los atenienses eran las nenazas del Egeo, y que como Pericles eran dispuestos a la oratoria, pero estaban dispuestos a dejarse hacer porque eran, lo digo, las nenazas del Egeo. Y por tanto, esa perspectiva les llevó a, no solamente a la victoria de Maratón, sino también a la no batalla de Atenas y la solución importante. Esto deviene en, evidentemente, que la perspectiva histórica es importante para la memoria respecto de estos grandes esfuerzos por la situación en la que uno se entrena. Aparentemente puede ser para la guerra, pero también puede ser para el esfuerzo deportivo, en esas guerras incruentas que acabaron siendo los Juegos Olímpicos, en donde se podían medir los estados griegos, las ciudades-estado, y hacer una clasificación sin tener que matarse entre ellos. Era interesante el concepto, y por eso se acabaron situando en la idea de la tregua olímpica, de no matarse físicamente, sino matarse de otra manera. Lo cual luego otros, Clausewitz, Sun Tzu, hablaran de la guerra por otros medios, que es la política, aunque también puede ser el deporte. Por eso resulta enternecedor a algunos que se rasgan las vestiduras por la permeación de la política en el deporte, supuestamente con Lamine Yamal, Nico Williams, la Eurocopa. Alucinante. Porque siempre ha habido política en la competencia deportiva. Porque el deporte era política por otros medios. Era guerra por otros medios. Por eso tenemos, por ejemplo, en 1975 la película Rollerball, que tiene bastante de todo esto. La película Running Man, perseguido. Pero eso sería otra derivada porque deporte, hay espectáculo. Pero tendría más que ver con Battle Royale, los Juegos del Hambre. Pero bueno, ciertamente, todo es deporte. La memoria, como digo, es interesante. ¿Hasta qué punto
recordamos a Ben Johnson? ¿Hasta qué punto recordamos a Carl Lewis? ¿Hasta qué punto recordamos los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 que cambiaron definitivamente el espectáculo deportivo a través de los Juegos Olímpicos en el ámbito del patrocinio, del ámbito de la configuración respecto de la ciudad, el ámbito de la trascendencia, de la arquitectura, de la... Eso sí, ya había habido pinitos en Los Ángeles 1984, porque se vio que los Juegos en 1976 contribuyeron a la decadencia de Quebec y de la ciudad de Montreal. Y eso fue doloroso, a pesar de que luego se inferirán el ámbito de la independencia de Quebec como elemento fundamental de la destrucción de Montreal, pero olvidan sistemáticamente la configuración de unos Juegos Olímpicos como sustancialmente ligados a esta situación, como veremos, por ejemplo, en Atenas en 2004, o en Río en 2016. Depende de cómo sea el enfoque de las cosas a nivel general y también a nivel personal. Por eso decía el ámbito de Ben Johnson que pensó que para su proyección, por la paz una Ave María, no pasaba nada, nadie le pillará. Hay algunas drogas que en algunos, como por ejemplo la mítica nandrolona, que en algunos estudios a través de laboratorios, pues como no se buscaban específicamente según qué trazas, podía pasar bajo radar. Y hay la posibilidad, retroactivamente, de que algunas cosas que luego se detectaron y que fueron incluidas en el catálogo y que se hicieron elementos específicos de búsqueda a través de sacar a sangre, el tema de la orina, pues igual alguno fue demasiado listillo, pero ese ser listillo le llevó a victorias personales que cara a la galería quedaron exentas de polémica, pero que en realidad hacía un trasfondo de tener esa cuestión de no haber sido del todo limpia, de todo sincera, de todo transparente. Pero claro, ahí estaría la duda. ¿Hasta qué punto uno corre? Si encontramos a Mallory, el escalador, decía que uno escala porque la montaña está ahí. Es un desafío, es algo que puede uno tomar como propio o no. Cuestión de gustos. Para mí, hace 100 años es cuando se escaló profesionalmente por primera vez el Everest. La Mallory Irvine. Para mí, 1952 fue una más. A pesar de que históricamente se tiene por dado el hecho del récord para ese señor y su serpa, ese británico de Nueva Zelanda y su serpa, en el momento de la coronación de Isabel II. Que para descanse. Lo mismo que hay quien dice que el récord de Gagarin es falso. Y tiene razón. En tanto en cuanto, el saltar varios kilómetros antes de aterrizar y no aterrizar con tu propia cápsula, a pesar de que esto se ocultó, es algo que invalida el récord. Pero internacionalmente se sigue aceptando el hecho de que Gagarin fue el primero en salir y en volver a entrar. Son cuestiones políticas. Son cuestiones de aceptación, cuestiones de construcción social, que inciden en la construcción del relato, también en el ámbito deportivo. Por eso es interesante esa confrontación de lo que uno puede percibir respecto del deporte para la construcción de la personalidad y de ese Circus Altis Fortius que dice el lema del Comité Olímpico Internacional, de la OIC, Olympic International Committee, en Suiza. Y esa construcción social del héroe a través del ámbito deportivo, que es bastante concupisciente, porque como digo, ¿quién hoy recuerda a Ben Johnson? ¿Y quién hoy recuerda siquiera a Carl Lewis? En el ámbito temporal, ¿quién recuerda a Magic Johnson? ¿Quién recuerda a Michael Jordan?
Magic Johnson fue objeto de una enfermedad, el VIH, que le apartó de las pistas del parqué. Michael Jordan se apartó él mismo jugando una temporada en el béisbol para su padre, como homenaje, porque él hubiera querido que hubiera sido beisbolista y no baloncestista. Luego volvió con unos éxitos en los Bulls y luego estuvo en los Washington Wizards, con una evolución interesante que tiene una rica historia personal, o como la tiene Carl Lewis. Y da para películas, para novelas, para un montón de elementos. Pero estamos en 2024. Estos héroes que fueron leyenda en su momento, ahora, 35 años después, son polvo. ¡Pasto de museos! Y las nuevas generaciones lo han olvidado. Por lo tanto, ¿hasta qué punto ser honesto es un valor que puede trascender más que el hecho concupisciente de tener un acceso a una victoria temporal, aunque esto pueda darte riqueza, fama, gloria, pero te la puedan quitar? Cuando se abra el cartón, se descorra la cortina detrás de la cual está la podredumbre, porque ciertamente se descubrió a Ben Johnson en vivo y en directo, después de haber logrado el éxito, las mieles de la gloria. Se hizo como con Milli Vanilli, que por aquella época, más o menos, empezaron una carrera en la que al final, en un directo, se les acabó descubriendo que era cartón piedra, a pesar de que, en buena medida, en aquella época, aquellos cantantes que cantaban en programas para garantizar la realidad, cantaban en playback. Pero, eh, digamos que era más que evidente, se descubrió en los Milli Vanilli, que no cantaban ellos, que era un constructo artificial, tan artificial como ese récord de Ben Johnson. En este caso, los esteroides no eran plantas de procesamiento de la voz y de el ámbito del acompañamiento acústico, sino simplemente drogas que han ayudado y empujado a deportistas a tratar de superarse en, no sé si connivencia con esa idea de que en un momento dado los humanos llegarán a ese límite y necesitarán de inputs externos para poder seguir combatiendo esos límites, llegar a esa frontera, a esa última frontera, y tratar de atravesarla, tratar de perforar esos límites para seguir progresando como especie. Estos límites en positivo, en el ámbito deportivo, porque ciertamente en esos deportes individuales, como puede ser el atletismo, es imperativo tener no solamente ese día afortunado y esa salida en la que en principio uno iba con su espátula y hacía un agujerito en el suelo para poder acomodarse. Esto luego no fue un agujerito, sino luego fue eso que se ve en las pistas de los circuitos para el atletismo, en superficie. El tema de los dedos, de apoyarse de esa forma, fue construida por sedimentación para tratar de ir ganando céntimos, perdón, no céntimos, décimas y centésimas, la forma de medir, y el cronómetro, ir ganando, ir también esa forma agachada y forma con los pulgares y las manos, para tratar de restar aerodinámica a la hora de salir y coger impulso. Son técnicas que van sumándose para tratar de ir yendo hacia ese límite. Pero hay gente impulsiva, hay gente que no puede esperar, hay gente que no cree que pueda hacerlo sin traspasar esos límites de las normas, que también las hay. Y cualquier cosa vale. Y competir en desigualdad es romper las normas
de lo que debe ser una igualdad de trato. Lo mismo que, en principio, esa igualdad de trato, aparentemente, con esa situación amateur, por eso se da esa confrontación con el tema de Musabini en Carros de Fuego, en la realidad, en esos juegos de 1924. La idea de que alguien que tenía una situación de especialización, de participación con una ayuda externa, era algo ilegítimo y que había que detraerlo. Aunque una carrera no empieza exactamente en el momento en el que da el disparo el juez y empieza. Empieza bastante antes, cuando uno se va preparando y por eso supuestamente programas como ADO para deportistas olímpicos. La idea de que cuando llegue ese momento esté en el óptimo de las fuerzas, esté en el momento oportuno para afrontar ese desafío único en el mundo y que evidentemente tiene su complicación. En un momento nos llevaron en el colegio a poner 50 metros en una carretera. Recuerdo que yo los 50 metros los hice en 10 segundos. Evidentemente, ni siquiera en 1924 habría dado para medalla. Habría quedado bastante ridículo, porque esos son 20 segundos para 100 metros. Tampoco estaba compitiendo, fue algo improvisado que nos dijeron en educación física. Venga, lanzaros. Ponemos aquí en tiza, el lugar de inicio, y 50 metros más allá, ponemos la tiza y a ver, vamos a ver cómo lo hacéis. Por tanto, aquellos que compiten y que llevan toda su vida, pues tienen esa posibilidad de ser honestos, de ir restándole tiempo al cronómetro, pero también puede devenir la frustración, bastante humana, los elementos de la psicología y de la personalidad, de querer tomar atajos, debido a que tempus fugit, la carrera de un deportista es limitada, y se va fácilmente con el tono muscular, el tono físico. No se puede competir hasta los 90 años en plenitud de fuerzas para ganar medallas de oro. Esto lo sabe todo el mundo y por tanto hay alguien que piensa que saltarse las normas es algo permitido. Y por eso esa situación del ejemplo de Ben Johnson, que es el que no debe ser asumido. Es el contraejemplo. Es la memoria que debe ser incorporada para que haya más Carl Lewis y menos Ben Johnson. Pero bueno, ciertamente es paso al polvo del tiempo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpean.